Aprendí que si uno avanza confiado en la dirección de sus sueños y acomete la vida que se ha imaginado para sí, hallará un éxito inesperado en sus horas comunes. No de hacer grandes cosas, no de que haya un gran evento, sino más bien tener confianza en la dirección de los sueños que uno tiene y tener claro esos sueños. La mayoría de las personas no los tiene. Lo que un hombre piensa de sí mismo, esto es lo que determina, o más bien indica, su destino. Claro, este es un problema en esta sociedad donde se fomenta el orgullo, la falta de humildad, y es muy difícil tener una autoestima que se base en esos valores, ¿no? Cuando ves gente presumiendo de coches, casas, de belleza, etc., tú te comparas con eso, en vez de compararte contigo mismo. Entonces, ¿qué deberías pensar de ti mismo? Pues es difícil porque cada persona es distinta, pero está relacionado con lo anterior. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿En qué eres bueno? ¿Cómo puedes ayudar a otras personas? Y eso va a ser tu destino, una autoestima sana y realista sobre ti mismo. Es tan difícil verse a uno mismo como mirar para atrás sin volverse. Las matemáticas no mienten. Las matemáticas no mienten. Lo que hay son muchos matemáticos mentirosos. En vez de amor, dinero o fama, dame la verdad. La verdad es impresionante, ¿no? A veces hasta cuando uno se mira al espejo y ve cosas que no le gustan, la verdad es importantísima porque puedes construir a partir de ahí. Con la mentira no haces nada, con la mentira no vas a ningún lado excepto a hundirte a ti mismo y a los que están a tu lado. Cualquier hombre que tenga más razón que sus prójimos ya constituye una mayoría de uno. El engaño o el sesgo social que tenemos cuando vemos que la mayoría de las personas piensan algo pero están equivocadas, ¿no? ¿Dónde encontrar la verdad? En los principios. ¿Cuáles son los principios que rigen a los seres humanos? Uno con los principios se puede alinear, pero no puede ir en contra porque es como darse cabezazos contra la pared. Tengo un vídeo que habla sobre principios. Es importante entender los principios a la hora de invertir, de crear un negocio o de lo que sea, o simplemente de vivir la vida. Un hombre es rico en proporción a las cosas que puede desechar, lo que necesita y lo que no necesita. El más rico es aquel cuyos placeres son los más baratos. Y aquí habla desde su experiencia en el bosque, cuando no necesitó nada, ¿no? Y realmente descubrió tanto la felicidad como el otro extremo, la infelicidad, o no sé si la infelicidad, sino el enfrentarse a uno mismo, desnudo a nivel de personalidad. Solo hay un remedio para el amor, amar más. Y en el amor no hay límites como en otras cualidades. No me refiero al amor romántico, sino al amor basado en principios, es decir, uno hace algo, ama a los demás porque es deber de uno y está relacionado con los valores que uno tiene. La ley nunca hará más libre a los hombres. Son estos los que deberían liberar a la ley. Y de hecho, la ley no nos puede controlar, aunque eso es lo que busca este sistema, ¿no? El capitalismo de control busca controlar lo que hacen todas las personas y nosotros lo ponemos muy fácil al utilizar dispositivos móviles y otras cosas, pero nadie puede controlar todo lo que hace otro ser humano, es imposible. Entonces uno es el que debería liberar a la ley y de nuevo volvemos a los principios. También te quiero recomendar ver este siguiente vídeo, que son las enseñanzas de Nikola Tesla, un genio también, y espero que te sirvan. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta. Si no eres suscriptor del canal, suscríbete ahora mismo y nos vemos en el próximo vídeo del canal.